Un gusto saludar a los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia Internacional, pues soy el pastor Jorge Atilio Esperanza desde Chapeltique, El Salvador, para llevar el estudio bíblico en esta ocasión, y para mí es un gusto poder enseñar las Escrituras. Me gozo en el Señor cuando estamos estudiando cada versículo, cada palabra, porque sabemos, Señor, que el Señor nos ha dado la Escritura como un regalo maravilloso para poder acercarnos más a Él. Quisiera llevar una palabra de oración antes de comenzar. Señor, agradecemos tu palabra que es la autoridad y es la verdad, Señor. Gracias por iluminar nuestro entendimiento. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la verdad. Te pedimos que, de igual manera, por los estudiantes que puedan entender estas verdades bíblicas y que puedan descansar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces hoy vamos a estudiar 7 juicios principales en la Biblia. Cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de juicio, estamos hablando pues de lo que mucha gente le tiene temor. Pero aquí en la Escritura estamos viendo 7 juicios principales que nos ayudan a entender cuál es el plan de Dios para toda la humanidad y para todos los creyentes. Entonces tenemos que aprender a distinguir que hay algunas verdades que son para Israel, otras verdades que son para todo el mundo, otras verdades que son para la iglesia, hay verdades que son para cada creyente. Entonces necesitamos hacer distinciones, y lo maravilloso de esta materia es que te deja claro cómo debemos entender cada cosa. Y hemos estado estudiando muchos temas anteriores, ¿no? Y me gozo en el Señor cuando podemos ver con claridad pues las Escrituras y cómo cada versículo nos va hablando y nos va clarificando, Señor, acerca de estas verdades que necesitamos entender. Pues vamos a continuar y lo primero que vamos a ver, pues esta es la primera parte de los 7 juicios, y lo primero que vamos a ver es definiciones de los términos. Definiciones de los términos. Bien, entonces sabemos que hay términos que nos ayudan a entender mejor las cosas, y estos son términos teológicos. Y lo primero que encontramos es que en el Antiguo Testamento el verbo juzgar viene de la palabra hebrea shaf y fab, que significa en primer lugar juzgar, gobernar, justificar o castigar. Entonces estos términos pueden usarse de acuerdo al contexto del pasaje que se está estudiando: juzgar, gobernar, justificar, castigar. Y sabemos que el máximo juez en el mundo es el Dios soberano, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Él puede juzgar con juicio justo, puede gobernar, puede justificar y puede castigar también. Aunque la justificación la llevó a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando uno juzga o está delante de un juez, es para decidir una controversia o para pronunciar una opinión acerca del bien y acerca de lo correcto, acerca del bien y el mal, o de lo correcto o de lo incorrecto. Esto debemos de tomarlo en cuenta. Lo segundo que vemos aquí es que pues la palabra juzgar en hebreo puede significar también decidir sobre una controversia. Y en esto vamos a ir enfocados. Acordémonos que
En la Escritura encontramos cosas buenas y encontramos cosas incorrectas o malas. Y de acuerdo a quién se está aplicando las verdades de la Escritura, pues así debemos de interpretar. No vamos a interpretar que todo es para todos, no. Hay algunas cosas que son para la iglesia, otras cosas que son para Israel. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que en el Nuevo Testamento el verbo juzgar viene de la palabra griega krino, kri y no, que significa pronunciar una opinión acerca de lo correcto y acerca de lo incorrecto. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando se juzga, se puede juzgar, y cuando se juzga correctamente, se puede juzgar acerca de cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas se juzgan correctamente o es quizás una opinión buena para las cosas, pero cuando se juzga en cosas malas, pues siempre es para condenar aquello que no está bien. La palabra juzgar, y vamos a ver ahora la definición de juzgar. La palabra juzgar significa decidir una controversia pronunciando una opinión acerca del bien y acerca del mal. Bien, entonces tenemos algunos versículos aquí en la Escritura que nos pueden dar alguna claridad, ¿no?, con respecto a esto. Por ejemplo, no tenemos los versículos aquí, pero, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, está hablando Pablo ya al final de su ministerio, y él dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Bueno, les voy a sugerir que tengan la Biblia a la mano y podamos leer los versículos. Ahora, aquí precisamente tenemos un juicio que vendrá. Pablo está diciendo que va a haber un juicio que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, cuando hablamos de juzgar, estamos hablando de juzgar también personas, y también podemos juzgar conductas, y podemos juzgar ministerios, podemos juzgar, hay tantas cosas que podemos juzgar, pero en el tribunal de Cristo se van a juzgar, por ejemplo, galardones, o sea, las obras del creyente. Y se van a otorgar galardones por aquellos que salieron bien librados del examen, que lo pasaron, no se le quemaron las obras. Entonces vemos aquí que en Hebreos capítulo 13 está hablando del matrimonio sin mancilla. Ahora entonces está hablando acerca de conductas de los creyentes, de aquellos que, pues, conociendo la palabra, pues pueden actuar correctamente o equivocadamente en cuanto al matrimonio. Bien, estas son como unas opiniones que tenemos acerca de juzgar. También tenemos otra definición en el Antiguo Testamento. El verbo juicio viene de la palabra hebrea mitzpap, que significa el acto de decidir sobre un caso. El acto de decidir sobre un caso. Y en la Escritura pues tenemos ejemplos, como por ejemplo, y en el Antiguo Testamento tenemos una ilustración. Me gustaría que tuviéramos solamente una idea de lo que significa. Un ejemplo clásico del Antiguo Testamento es, por ejemplo, el caso que juzgó Salomón. Recuerden ustedes que
es el hombre de la Biblia el más sabio. Aunque cuando yo estudio la vida de Salomón veo yo que no, esa sabiduría, aunque tuvo mucho éxito, pero muchas veces falló. Y por eso él escribió el libro de Proverbios, para ver pues cómo él, a través del estudio de la conducta de la vida de los seres humanos, vemos cuántas veces se equivoca el ser humano. Y vemos aquí entonces que en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día que después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos. En la medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso aquí el que estaba muerto, pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron el rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces vemos aquí que Salomón hizo un juicio correcto, ¿no? Un juicio bueno delante de Dios y de los hombres, y precisamente juzgó la controversia y resolvió el problema. Es un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el verbo juicio viene de la palabra griega krimax, que significa un decreto. Significa también la condenación de algo incorrecto. Significa una decisión dura o ligera, hecha sobre las fallas del otro. Entonces, el juicio es el decreto o la decisión que se emite sobre lo malo que otros han hecho. Según 1 Reyes 3, 16 y 28, que ya lo leímos, y Romanos 2, 3, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 5. Si ustedes van a la Escritura, van a poder darse cuenta que está hablando de personas que juzgan a otras. Y recuerden que ya estudiamos la carta a los Romanos, y allí podríamos ver tres tipos de hombres. El hombre natural, aquel que no tiene nada que ver con Dios, y le llamamos una persona inmoral. Y también vimos al hombre moral, y también vimos al hombre religioso. Tres tipos de hombres. Estos tres tipos de hombres se juzgaban. Más que todo el hombre moral y el inmoral juzgaba a los demás, pero
Más sin embargo, nos damos cuenta que los tres estaban condenados. Entonces, en el capítulo 2, versículos 2, 3 y 5 está hablando de alguien que juzga a los demás y no se da cuenta que él está en su misma condición. En su misma condición. Ahora, entonces, vamos a ver, pues, que estos términos nos van a ayudar a entender, cómo Dios juzga. Y mucha gente en el mundo habla acerca del Dios soberano que juzga incorrectamente y sus juicios no son buenos, pero más sin embargo sabemos que el juicio de Dios es el correcto. Lo que pasa es que el hombre no acepta que es un pecador y que es malo delante de Dios. Por lo tanto, vamos a ver 7 juicios y hoy vamos a empezar con el primer juicio. Y este juicio, bien. Pero bueno, aquí vemos la ilustración del juicio de Salomón, ¿verdad? Un hombre que supo juzgar correctamente. Y vamos a ver a Dios como juez. Vamos a ver a Dios como juez. La primera cosa que queremos observar es el hecho de que Dios es un juez justo. Un Dios justo, es un juez justo. Según el Salmo 96 y la 2 Timoteo 4:8. Bueno, en el Salmo 96 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza, magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra, debido a su nombre, traed ofrendas, venid a su santuario. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Oiga bien, juzgará a los pueblos en justicia. En el versículo 10. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Y delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, vemos aquí que el énfasis, ¿verdad?, esencial de este salmo es que Dios ha hecho todas las cosas, pero pide a las cosas creadas que le adoren, porque Él es el soberano, pero además Él dice: yo juzgaré con justicia, yo juzgaré con justicia a los pueblos. El Salmo 96 recalca el hecho de que Dios es juez y juzgará con justicia y en verdad. Eso es lo que recarga este salmo. Pero también tenemos a la segunda carta a Timoteo, versículo 4:8, el apóstol Pablo, antes de morir, está diciendo: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo
en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos aquí que Pablo está escribiendo que el Dios o el Señor juez justo lo juzgará aquel día. Y no solamente a Pablo, sino a todos los que también anhelan su venida. Es decir, está hablando acerca de un juicio justo, pero en el tribunal de Cristo, no para condenación, y hay que hacer esa distinción, ¿no? Pablo está diciendo que será juzgado por el juez justo, pero precisamente en el tribunal de Cristo. Pablo esperaba recibir una corona de justicia del Señor y el juez justo. Ahora podemos encontrar algunos detalles también en Romanos 2 acerca de cómo el Señor, el juez justo, juzgará. Porque cuando vemos ahí en el capítulo 2 de Romanos, vemos que ese juicio es un juicio de verdad o en verdad. Porque Dios juzgará con justicia a aquellos que no quisieron entender su revelación. La creación misma tomaron como Dios, pero al Dios soberano lo desechan. Bien, entonces también vamos a ver el número 2, el juicio de Dios es verdadero. Romanos 2 y versículo 2a. Bien, entonces vemos aquí en este versículo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso es verdadero. Por eso es que el juicio es verdadero, según verdad. Es decir, no te va a juzgar solamente por querer juzgarte, te va a juzgar con juicio verdadero. Cuando el juicio en el trono blanco lo vamos a estudiar, ahora lo traigo como ejemplo. La gente quiere ser juzgada, van a ser juzgadas por sus obras. ¿Por qué Dios va a juzgar la gente de acuerdo a sus obras? Porque la gente lo primero que pone por delante son las obras. Y Dios va a sacar a los libros, va a abrir las obras que hicieron, pero a la conclusión que va a llegar Dios es a la siguiente: es cierto que hicieron buenas obras, pero mas sin embargo la salvación no era por las buenas obras, sino por haber confiado en mi Hijo, a quien envié a la cruz del Calvario para que derramara su sangre por sus pecados, pero ustedes no quisieron creer. Número 3, o literal B, es según verdad, es verdadero y es según verdad. La parte del versículo 2 de Romanos 2, versículo 2b, y él dice: porque los que practican tales cosas es según verdad. Ahora entonces significa que no solamente es verdadero, sino que es verdad. Literal C, es ineludible, decir que este juicio no se puede evadir. Es un juicio ineludible. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 3 dice: y piensa, oh tu hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Decir que nadie puede escapar del juicio de Dios. Por eso es ineludible, decir que no se puede evadir. Decir: Dios, cambia este juicio, no lo quiero para mí. No, el juicio va a venir. Y literal D, vendrá con certeza, aunque Dios tiene mucha paciencia por ahora. Veamos el capítulo 2 de Romanos, versículos 4 y 5.
Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aunque Dios tiene paciencia, está esperando a que la gente se arrepienta o cambie de forma de pensar, pero por ahora, pero va a llegar un día que el justo juicio de Dios vendrá. También, literal es de acuerdo con las obras de Romanos 2, versículos 6 al 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra en moralidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que primeramente y también no obedecen la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos aquí que de acuerdo a las obras de cada uno, no importando el tipo de persona, los judíos esperaban que Dios no los juzgara, ¿no? Pero han sido juzgados de toda la vida, cuando han estado como esclavos en otras potencias mundiales como Asiria y también como Babilonia, y también bajo los medos persas y también bajo los griegos, los romanos. Son juicios de Dios sobre ellos, pero los judíos siempre han tenido pues mucho orgullo sobre ser judíos y piensan que no les alcanza, ¿no? Pero aquí dice que es para los judíos, tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces significa que de acuerdo a las obras será juzgado. La mayoría piensa que las obras le ayudarán a salvarse y de ninguna manera. Hay algunos piensan que Dios va a tener una balanza y si pesan más sus buenas obras que las malas obras, pues van a ser salvos, pero eso no es cierto. El literal F es imparcial. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si hubiera alguien que cumpliera la ley, ¿no? Pero más sabemos que no. Entonces Dios es imparcial, juzgará a todos, no importando su condición, porque algunos dicen, bueno, ¿qué de aquellos que no vivieron en el tiempo de Cristo o cuando murió Cristo? Antes de que viniera, pues tenían la revelación de Dios. Y a través de la ley Dios les había dado cómo acercarse a Él, a través de los sacrificios de animales y rociar la sangre sobre el propiciatorio para que Dios estuviera satisfecho. Y bueno, entonces algunos podrían decir, yo no tuve la ley, no tenía ley. Bueno, pero tuvieron la revelación de Dios. Ahí en Romanos dice que es suficiente las cosas creadas para confiar en Dios. Entonces todos, sin acepción de personas, Dios va a juzgar porque Dios es imparcial. Literal G es de acuerdo con la luz, versículos 12 al 15. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados,
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la gente siempre ha tenido la luz. Por ejemplo, han tenido la ley los judíos, ¿verdad? Es la luz para ellos, la palabra de Dios. Para nosotros igual. Entonces, de acuerdo a la luz, tus versículos nos dicen que algunos, no teniendo la ley, hacen la ley en sus corazones. Precisamente la luz siempre ha estado. Nadie puede ser ignorante de la presencia de Dios. Ejecutado por Jesucristo. En el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, Jesucristo vino a esta tierra a morir por los pecados. Y allí se llevó un juicio en la cruz del Calvario, ¿no? Y Jesucristo ahora también nos ha dejado la revelación del Evangelio para que a través del Evangelio la gente pueda salvarse. Entonces Jesucristo cumplió precisamente en carne viva su sacrificio en la cruz y derramando su sangre por los pecadores. Y además de eso, ahora que ya eso ocurrió para nosotros, ahora también es una revelación en la cual debemos de predicar el Evangelio a todos aquellos que todavía no son salvos. Es de acuerdo con el Evangelio, versículo 16, dice: conforme a mi Evangelio. Entonces, ¿por qué el juicio es conforme al Evangelio? Bueno, el juicio de Dios es conforme al Evangelio. Bueno, el Evangelio precisamente es la predicación es decir, el mensaje que se predica para la salvación. No hay otro mensaje, no por obras, no por guardar la ley, no por levantar la mano, no por hacer la oración del pecador, no por ninguna cosa más. ¿Por qué será juzgada la gente? Porque la gente desprecia el Evangelio. Y el Evangelio es el medio de salvación. Dios va a juzgar al hombre y va a decir: bueno, te envié a mi hijo para que muriera por ti, tú no quisiste creer en él. Entonces, esa predicación que rechazaste te condena. ¿Y cuál fue la predicación? El Evangelio. El Evangelio. Bien, vamos a ver entonces los 7 juicios, y hoy en esta ocasión solo vamos a ver uno nada más. Uno. Bien. El juicio del pecado. El juicio del pecado. Ahora, el juicio del pecado es algo importantísimo. Es decir, diríamos que es quizás si iniciamos con los juicios, es el primero que debemos de estudiar, porque nos muestra cómo verdaderamente es que Dios ha juzgado el pecado. Y lo primero que vemos aquí es el juicio del pecado. Bien, tenemos algunos datos de cuándo se dio este juicio, tiempo, al año 30 después de Cristo. Y fue el lugar en el Calvario. Aquí tenemos los datos. Tiempo, año 30 después de Cristo, el lugar, el Calvario. El Calvario
y pues es un juicio, es el juicio del pecado, tuvo lugar en la cruz del Calvario. Fue allí donde aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Según 2 Corintios 5:21, Dios juzgó completamente todos los pecados en la muerte de Cristo. Es decir, ya estudiamos los 3 tiempos de la salvación: pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, todos los pecados. Usted podría decir, pero sí, los pecados pasados ya fueron perdonados, los presentes, cuando confesamos nuestros pecados, pero los futuros, todos los pecados nuestros eran futuros cuando Cristo murió. Nosotros no estábamos al pie de la cruz, igual aquellos hombres y mujeres que se acercaron a ver el sacrificio de Cristo, y unos a avergonzar a Cristo con todo lo que le decían, y otros pues sufriendo por el sacrificio de Cristo. Pero vemos que todos nuestros pecados eran futuros, no eran presentes, porque no habíamos nacido todavía. Entonces vemos aquí que necesitamos estudiar este juicio del pecado, porque es importantísimo tener entendimiento acerca de esto. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, ya no hay más sacrificio que hacer. Fue juzgado el pecado por Cristo en la cruz y ya no hay más sacrificio que hacer. Colosenses también 2:13 dice que nosotros estábamos ahí muertos en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida perdonándonos todos los pecados. La palabra todos los pecados significa todos los pecados, no significa otra cosa. Bien, entonces vemos que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo en el Gólgota. ¿Quién que estaba ahí? Bueno, el que estaba allí muriendo era Cristo, por nosotros, por ser pecadores. Él soportó el pecado de todo el mundo allí en la cruz del Calvario. ¿Qué es el pecado? Bueno, necesitamos también entender qué es el pecado. El pecado, bueno, es errar en el blanco. No sé si tenemos una ilustración. Aquí tenemosla. El pecado es errar en el blanco, del griego hamartano o amartía. Es decir, que si alguien pues lanza una flecha, no pega en el blanco, solo fuera del blanco. Entonces, errar es algo, es decir, la palabra errar en el blanco es igual que el pecado. No estamos enfocados en la verdad ni lo correcto. Entonces, cuando nuestras palabras, nuestras obras, nuestros hechos están enfocados fuera del blanco, es decir, con nuestras acciones, entonces como pecadores siempre estamos fuera del blanco. También como pecado podemos entender la transgresión o desviarse del camino correcto, del griego paraktoma. Entonces significa que es apartarse del camino. Ahora el pecado también se refiere a una transgresión o delito, porque recuerden que Pablo escribió una carta a los Efesios, estando muertos en delitos y pecados. Entonces, por lo tanto, el pecado puede ser también desviarse del camino correcto. En Romanos estudiamos en el capítulo 3 que cada quien, no buscaba a Dios, sino que cada quien buscaba lo suyo. En Isaías 53 dice que cada quien se apartó por su camino. Entonces, significa pecado. Ese es el pecado.
Ahora, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Pues el pecado se originó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. En Génesis capítulo 1, versículo 31. Toda la creación, todo lo que Dios hizo era bueno. Cuando Dios lo creó sin pecado. Es decir, todo estaba perfecto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí en el jardín del Edén? Luego dice en el capítulo 1, versículo 24 al 31, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastraba sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios creó la tierra, todo lo que estaba en ella, Él miró su obra y vio Dios que era bueno. Originalmente Dios creó todo sin pecado, todo sin pecado. Pero en Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque no había pecado. No había ningún pecado ahí. Entonces, Dios le dio mandamiento también a Adán y a Eva. Y vemos aquí que dice en Génesis 2:16 y 17, Dios dio una sola regla a Adán: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esta palabra ciertamente morir dice muriendo morirás en el original. Significa que muriendo espiritualmente moriría físicamente también. Qué interesante, ¿no? Ahora, allí ellos quebrantaron el mandamiento, la serpiente engañó a Eva y ella pues fue que desobedeció la orden de Dios. Adán tenía culpa porque no sujetó a autoridad a la mujer, decir, la dejó que hiciera lo que ella quisiera. La mujer vio que el fruto era bueno para comer, agradable a sus ojos. Y aquí pues precisamente es donde vemos la caída. Ella comió del fruto y cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Es importante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque es el resultado. Bueno, en la Escritura encontramos que el que siembra cosecha, ¿no? Y muchas veces cosechamos las cosas que no quisiéramos cosechar, pero por nuestra siembra de cosas que no fueron correctas, vamos a cosechar lo incorrecto también. Adán y Eva erraron el blanco y se desviaron del camino recto. Ellos pecaron. Entonces vamos a ver las consecuencias.
Dios había prometido que el día en que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, ellos morirían literalmente. La palabra morir en el pasaje significa muriendo, morirán. En otras palabras, muriendo espiritualmente, ellos morirían físicamente. Esto es exactamente lo que ocurrió. Las consecuencias inmediatas de su pecado fue muerte espiritual. Muerte espiritual. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios los sacó del jardín del Edén. Estaban ahora separados de Dios. Separados de Dios. Por el pecado, problema del pecado. Porque todo el pecado trae a muerte. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes se veía que no les importaba estar desnudos ni sentían vergüenza, pero ahora se dieron cuenta que tenían un problema, y esas son las consecuencias inmediatas de su pecado. Fue la muerte espiritual. ¿Y qué trataron de hacer Adán y Eva? Ellos trataron de cubrir su pecado, y es lo que hace la religión hoy día, ¿no? La religión, a través de su vida religiosa, a la gente la tratan de cubrir sus pecados. La religión, en lugar de acercarte a Dios, te aleja. Entonces, el intento del hombre es agradar a Dios con lo que hace, pero Dios dice: no es agradable para mí. Entonces, Adán y Eva encubrieron su pecado. Ellos encubrieron su pecado. Entonces, vemos aquí que hay una pregunta importantísima: ¿por qué necesitaba Dios juzgar el pecado? El pecado separó a Dios y el hombre. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Isaías 59:2 dice que hay una división entre Dios y los hombres. Ahora, entonces, por lo tanto, el hombre está separado de Dios. Entonces, pero Dios tiene que juzgar el pecado. Entonces vemos que hay una separación entre Dios y el hombre. Entonces delante de Dios teníamos un certificado de deuda. Y la deuda es la muerte eterna. Es el sello que tiene el hombre sin Dios. Muerte eterna. Dios es santo, justo y sin pecado. El hombre puede pasar por alto la iniquidad o tener comunión con pecadores. Dios es perfecto, justo y tiene que juzgar el pecado. Ahora, y las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron juicio y condenación. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva era el juicio y la condenación. Entonces, que esto significa un certificado de deuda. Dios es perfecto, justo y necesita juzgar el pecado. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo en la cruz del Calvario como un sacrificio por el pecado? La deuda del pecado tenía que pagarse. Dios lo sabía. Él prometió a Adán y a Eva que algún día enviaría un redentor que pagaría su deuda por el pecado. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios determinó que a su debido tiempo Él juzgaría el pecado. El juicio del pecado tuvo lugar en la cruz del Calvario.
¿Por qué? Porque ningún ser humano podía pagar por los pecados de toda la humanidad. Solo Dios, que se hizo hombre, podía pagar el precio. Decir, Jesucristo era el único que cumplía con el requisito. Dios determinó que la paga del pecado es muerte. Pero nosotros no cumplíamos con el requisito porque Él no iba a recibir la muerte de un pecador, sino la muerte de un justo, santo, limpio y sin mancha. El único que calificaba era Jesucristo. Por eso lo llevó a la crucifixión. Él era el redentor prometido. Dios prometió enviar un redentor. Un día quitaría los pecados del mundo. Entonces, las ofensas de Dios hacia Dios por el pecador son pagadas a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Entonces ese es el pago completo por el certificado de deuda que nosotros teníamos. Pecado trae la pena de muerte, pero Jesucristo pagó totalmente nuestra deuda por el pecado. Dios juzgó el pecado total, definitivamente en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo. Vemos entonces que el Evangelio es el puente de la brecha. El puente de la brecha que hoy tenemos para poder llegar a Dios. Dios juzgó el pecado completamente en el Calvario y Jesucristo pagó los pecados ahí, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y a eso es lo que le llamamos el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también para el griego. Es decir que no hay acepción de personas. El sacrificio de Cristo fue para todos, murió por todos. ¿Sí? En Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos aquí que Jesucristo cumplió y precisamente es lo que Dios hizo a través de su Hijo. Jesús murió en la cruz por todos los pecados. Antes de expirar, Él gritó, consumado es, o tetelestai, que significa pagado por completo. Así Dios juzgó el pecado en la cruz. Y el pecado en la cruz fue el regalo o el certificado que Dios había cancelado la deuda a través del sacrificio de Cristo. El certificado de deuda fue pagado por completo. Dios juzgó el pecado completamente. Y finalmente con la muerte de Cristo. Un sacrificio de una vez y para siempre. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, por lo tanto, ya no hay más que hacer. En Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces vemos aquí que Jesucristo a través de sus sacrificios cumplió con el regalo de la salvación para todo aquel que cree y ya no podrás ir al infierno porque los pecados han sido perdonados, han sido pagados para aquel que cree. ¿A dónde quieres ir? Esta es una pregunta importante, o al infierno o al cielo. Pues muchos irán al infierno, pero ¿por qué? Porque han determinado no confiar en Cristo. La única manera de recibir el regalo de la salvación es precisamente por
fe en Cristo Jesús. Entonces hemos terminado esta lección de que el pecado ya fue juzgado. El primer juicio que vemos entonces en la Escritura. Vamos a continuar. Vemos que Cristo nos regala la salvación. Es por gracia solamente, por fe solamente. Y tenemos el regalo de la salvación. La decisión es suya. Y eso es maravilloso. Usted puede permanecer en su pecado, no perdonado y no salvo por Dios. Usted puede creer que Dios juzgó todos sus pecados en el Calvario y confiar en Jesucristo para ser salvo, tener vida eterna. Puede pasar a la eternidad aquí o puedes pasar a la eternidad aquí, estrechando los abrazos de nuestro Señor y gran Rey y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que terminamos este estudio y esperamos pues que sea de gran provecho y gran bendición. En el próximo continuaremos con los demás 6 juicios que faltan.